Hola muchachada, ¿cómo están? Soy Amaury Suárez G y hoy vamos a ver cómo acompañar un vals para que te suene bien peruano. No olvides darle like a este video, suscribirte y darle a la campanita para que no te vayas a perder los siguientes videos que voy a estar haciendo. Lo primero que tenemos que aprender en esta travesía del vals peruano es el tundete. Se llama así porque es una onomatopeya del toque. Sería bajo, acorde, acorde. Tundete. Esto tiene un montón de características. Pero primero voy a discutir los acordes que vamos a utilizar. Hay un acorde que se utiliza muchísimo en las cosas criollas para hacer un acorde menor. En este caso sería un mi menor. Y lo vamos a hacer no así, sino así. Eso quiere decir que tendríamos un bajo en la nota sol. En la tercera, o sea, sería como una primera inversión para los que saben esas cosas. Utilizaremos el mi menor y el si7. Entonces vamos a tocar dos compases de si7 y dos compases de mi menor. Lo primero sería simplemente hacer el tundete. Ahí hay algunas cosas que discutir. Lo principal es que el bajo suene lleno y el acorde suene staccato. Entonces, para lograr esto, lo que necesitamos es soltar y dejar los dedos puestos sobre la cuerda, hace que se apague el sonido. Mientras más rápido relajamos la mano, más corto va a ser el sonido de las notas. Entonces, aquí hay un poco de gusto de por medio y de referencias. Por ejemplo, Carlos Jaire hacía su tundete muy apagado, ¿no? Lo hacía tipo, casi ni se escuchaba las notas. Y otros guitarristas lo hacen menos apagado o más apagado. Entonces, básicamente tú tienes que encontrar la forma en la que a ti te gusta y cuál es el sonido exacto que quieres emular. Esto es algo que se va formando con el tiempo y conforme vayas tocando cada vez más valses, escuchando más música criolla y en una búsqueda de un sonido propio que sobre todo te agrade a ti mismo. Entonces con eso ya tenemos lo más básico, el tundete. Lo hago más lento. Bien, entonces ahora le vamos a añadir algo más que va a ser los bajos. Cuando toquemos el si, vamos a tocar con el bajo aquí, en la quinta cuerda haciendo un si, y luego con el bajo en fa sostenido. Y cuando tocamos el mi menor, lo vamos a hacer primero en sol y luego al aire. Pero el acorde siempre se va a mantener igual. Entonces va a sonar así. Luego más lento. Lo siguiente que tenemos para añadirle y tener como variación de este tundete es cambiar entre los grupos de cuerdas que tocas el acorde. Entonces esto lo vas a hacer así. Cuando haces el tundé, la D la vas a hacer con la mano derecha tocando en la primera cuerda, la segunda cuerda y la tercera cuerda, con el acorde puesto. Y cuando haces el T, el tundé T, la vas a hacer segunda cuerda, tercera cuerda y cuarta cuerda. Entonces esto sonaría así. Luego un poco más lento. Siguiente paso el tundete entonces. Esto es algo que se lo he escuchado mucho a Óscar Avilés. Es hacer un doble bajo en el tum. Entonces es como si harías tum tum de
te, tun, tun, de, te. Entonces sonaría así. Excelente, entonces hagámoslo cambiando los bajos y solamente haciendo el dete en la segunda, tercera y cuarta cuerda, por ahora. Lo hago más lento. Excelente. Ya para este momento es buena idea que sepan cómo cerrar las frases con el popular. Esto lo puedes hacer de un montón de formas. La más sencilla sería hacer, estando en el acorde de mi, desde la cuarta cuerda haces una aproximación cromática y las notas del arpegio, o sea, las notas del acorde arpegiado. Entonces sería meter el acorde y les paso uno más que me gusta mucho. Es este de aquí. Tocas primero la sexta cuerda al aire, después haces un mordente desde la, sol y el acorde arpegiado. Entonces, y en la última que termino cuando caigo al primer tiempo, hago la segunda y la primera cuerda a la vez, pero un poquito desfasado. Bueno, y por último, no puede faltar en este video el recutecu máximo, el repique que se hace para llegar al bajo. Por ejemplo, cuando un cajonero está tocando ese tarta, hay que saber imitarlo en la guitarra para que te suene muy sabroso. Entonces eso se puede hacer de un montón de formas y hay un montón de variables de diferentes guitarristas. Les enseño algunas de las que he visto. La más sencilla me parece que es simplemente arrastrando el índice. Entonces eso sonaría así. Entonces lo que vamos a hacer es desde la primera cuerda, solamente con el índice, lo vas a jalar hacia arriba. Yo lo jalo tipo 3 o 4 cuerdas, depende. No hay que ser muy preciso con esto porque también se trata de que suene un poquito cochino. Entonces, haces el índice y de ahí clavas el bajo. Entonces voy a implementarlo cambiando los bajos. A todo esto se puede hacer de dos formas. Una, tocando el acorde y que suene. Y otra, muteando el acorde y que suene más percusivo. Un poco más lento. Entonces lo hago más lento y cambiando los bajos. Bien, esa es una de las formas. La otra es como le hacía Óscar Avilés, que es como hacer una especie de trémolo, o cuando hacemos los trinos, pero sobre 3 cuerdas. Entonces vamos a tratar de hacerlo, aunque me sale más a un Mickey. Vamos. Excelente. Después, la tercera forma de hacer esto sería desde el índice hasta el medio,
hacer y el bajo. Entonces esto sería como un poco más de técnica, digamos, de arpegios, hacer anular, medio, índice y pulgar. Excelente. Y la cuarta forma que he visto es la que yo normalmente utilizo, que sería hacer lo anterior pero invertido. Entonces sería índice, medio, anular y luego el bajo. Eso al menos me permite a mí tocarlo un poco más graneadito Costeño, el sabor soñado. y que suene más percusivo. Como les decía al comienzo con el staccato del tundete, esto es buscar el sonido que a ti más te guste y que más representa la voz que tú quieres emitir desde tu instrumento. Entonces, esta es la que yo elegí. Lo siguiente que sería bueno que hagan es juntar las posibilidades e ir combinando las diferentes variaciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, podrías combinar, cambiar las cuerdas en el tete, hacer el doble bajo y además hacer el repique ese. Entonces, esto sonaría así. Lo toco más lento. Entonces, luego de practicar cada uno aislado y luego combinados en las combinaciones que se les pueda ocurrir, les recomiendo tratar de hacerlo, digamos, improvisadamente. Eso quiere decir que no tiene que ser digamos, un patrón específico o en un orden específico, sino cuando les parece que suena bien lo meten y cuando no, no, y van cambiando. Y es crear variación en tu acompañamiento, que es lo que le va a dar muchísima riqueza. Entonces, por ejemplo, podrían hacer... Lo siguiente sería cambiando las posiciones de los acordes y utilizando inversiones. Entonces, para esto les recomiendo que chequeen un video que hice hace un tiempo que se llama algo así como Aprende todos los acordes en la guitarra y vuela. Les dejo el link a ese video ahí y en la descripción. Bien, muchachada, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima y no olviden darle ahí un bordoneo sabroso con ese pulgar poderoso al like y a suscribirse a este canal y darle a la campanita para que no se pierdan los demás videos que se van a ir viniendo. Además, les agradecería un montón si pueden compartir este video o alguno otro que les guste de mi canal para que se siga conociendo y difundiendo nuestra música hermosa, además de que este canal siga creciendo y pueda yo hacer muchos más videos recontra motivado por ustedes. Nos vemos en la próxima.